Ahí comienza la grabación. Primero, agradecerles a todas y todos por estar aquí. La incubadora audiovisual parte la primera sesión con un invitado de lujo, se lo voy a presentar a continuación, pero tengo que iniciar contándoles que este es un proyecto financiado por el Fondo Fomento Audiovisual, cuyo objetivo es mejorar y ayudar a realizadores y realizadoras que están en etapa de creación de sus proyectos, tanto en el desarrollo de proyectos como en la reescritura de guiones. Eh, Esto nace tras un diagnóstico del CAIA en su informe de políticas audiovisuales de 2017-2022, donde eh, se dio cuenta de que efectivamente había que invertir tanto en financiamiento como en competitividad de los guiones creados en el país, y es por eso que creamos la incubadora. Tenemos como antecedente el laboratorio que tenía nuestro querido Mariano Andrade antes en Villa del Mar, pero le dimos un nuevo enfoque, armamos dos líneas. Aquí ya están casi todas las personas que participan en la incubadora. Hay un grupo que está escribiendo un proyecto para llegar a su primera versión de guión en un desarrollo, y hay un grupo que está reescribiendo sus proyectos para llegar a una versión 2 o más, con el objetivo de mejorar y se hagan más infalibles, cosa que después quienes escribimos las películas nos vengan con la culpa de que no estaba tan buena, tenía problemas de guión, había algún agujero, había cosas de ese tipo. Entonces, ya están todas y todos saludados. Les quiero agradecer. Les voy a explicar cómo funciona la sesión de este día. Quienes tengan alguna pregunta para hacer, vamos a dar dos opciones. O la escriben en el chat y las leo yo al final, que vamos a dejar unos minutos para conversar con Julio, o levantan la mano y nosotros buscamos ahí un momento de pausa donde podamos hacer la pregunta a Julio. Julio dice que no hay ningún problema, ambas opciones van a estar bien, ahí ustedes deciden cómo prefieren hacerlo. Preguntas, más que comentarios o otro tipo de reflexiones, cosa de que le saquemos el jugo máximo, porque afortunadamente para nosotros partimos con nuestro querido Julio Rojas. Él es una persona extremadamente talentosa, creativa, y además de ser una muy buena y bonita persona. eh, Puedo contar un par de datos para que sepan dónde, de dónde viene esta gana y ansia de querer contar historias en imágenes. Cuenta la historia de que cuando era chico, en la fábrica de tejidos de su padre en el centro de Santiago se mandaba pura embarrada, y para que se deje de molestar, se le ocurrió a su papá llevarlo al cine que queda al frente. Era Cinelandia, ahí en la calle Puente, en el centro de Santiago, y le paga la entrada a la señora del cine, le dice: entretenga a este niño, y ese niño se volvió loco con el cine. Tuvo una formación ligada a la ciencia, es dentista, trabajó por más de 10 años en el sistema público de salud, por lo tanto tiene muchas historias por contar. Empezó a escribir películas, primero con restricciones de producción en un comienzo, y luego fue derivando cada vez producciones más grandes, llegando hasta la ciencia ficción para plataformas internacionales. Además de escritor, acaba de publicar hace muy poco un libro de ciencia ficción bastante entretenido, lo vimos acá en Puerto Idea. Así que para empezar, les queremos agradecer y estamos muy orgullosos y felices de partir nuestra primera sesión con el querido Julio Rojas. Los dejo con él. Muchas gracias, Diego, por la presentación que no me acordaba mucho como de, o sea, siempre me acuerdo de esa historia de mi niñez. Claro, la frase de mi papá fue: mantenga a mi hijo lejos de los tejidos, de la fábrica de tejidos. Que una fábrica nada, que tenía dos máquinas de tejer. Eh, pero, pero claro, ahí en los cines del centro de Santiago, eh, la curatoría era súper ecléctica. Entonces uno podía ver cine italiano, eh, Blade Runner, pero también podía haber como cine erótico también, como que estaba todo mezclado, entonces nadie hacía, y quizás nadie como tenía una coherencia de eso, lo cual para un adolescente era como muy entretenido, y a medida que fui, bueno, creo que la formación de ver cine de todos los géneros y de todos los tipos, algo me generó en términos de que
no tuve una formación únicamente clásica y he visto de todo. Bueno, pero vamos a lo que nos convoca. Yo voy a compartir pantalla, pero antes de que comencemos esta especie de conversación, que a veces creo que no es una clase magistral, es una conversación sobre una metodología que yo tengo, sobre todo consultoría. Durante muchos años me he dedicado a ser consultor, formalmente e informalmente, de gente que me cuenta sus historias y gente que también, o productores que me han contratado para ser consultor, y también consultor de mis mismos proyectos. Y creo que al escuchar que están en una primera y segunda versión, creo que es fundamental revisitar ciertas cosas que a veces se nos olvidan en el fragor de la historia y que a veces son claves para una reescritura. Eh, Después de que tengamos esta clase, vamos a tener una lista no una clase, esta conversación, vamos a tener vamos a dejar un espacio para preguntas, pero sin duda, cada vez que yo me he metido en problemas al escribir cualquier texto de guión, aunque haya quedado guardado en un cajón o haya sido exhibido, cada vez que me he metido en problema ha sido porque he olvidado algo tan básico como lo que vamos a hablar ahora, que tiene que ver con el punto de vista, el narrador, eh, el, la estructura de quién percibe y quién se mueve, y cómo se componen las escenas desde ese lugar. Entonces lo que les quiero decir es que lo que vamos a ver ahora eh, sería, sería muy injusto para todos nosotros que volviéramos a revisitar cosas que vienen en libros de guión, porque cada uno los puede ver, o en tutoriales de YouTube. Yo les voy a contar mi aproximación personal a cómo yo lo hago. Entonces esto no es como una volada teórica, es cómo yo lo hago todos los días. Es la línea de que sigo en la ruta de la narrativa, y les pido por favor que tomen lo que les haga sentido, y los que no, obviamente sigan funcionando con la técnica que a ustedes les sirva, porque uno siempre, finalmente, estamos haciendo zapatos, somos artesanos de una cosa hermosa, y en un momento cada uno empieza a percibir cómo aborda este monstruo llamado narrativa, ¿ya? Yo les voy a contar cómo yo lo abordo, y voy a compartir pantalla, y esto siempre hay un momento donde la tecnología te dice que a uno le cae bien o le cae mal, y parece que le caemos bien, así que ahí estamos. ¿Ya? Okay. Y voy a cerrar aquí. ¿Se ve, o no? Narrador y punto de vista, la variable invisible del guión. Esto es un poco resfriado, así que si en un momento tengo un ataque de tos, no se asusten, es parte del proceso de salud. Ya. Bien, la variable invisible del guión. Claro, uno ve series, ve cualquier tipo de series eclécticas, ve series, películas, narrativas, incluso novelas, y hay algo en común, más allá de todos los géneros, más allá de toda la variabilidad de historias, y es que cada uno de estos abordajes a los sistemas narrativos eh, tiene un principio, y yo quiero ir al fundamento del principio. Eh, y quiero que me excusen si es que yo comienzo de manera muy didáctica y literal, pero siempre es bueno comenzar de cero un poquito, y vamos subiendo las escalas hasta llegar a lo que ya sabemos. Pero no podemos evadir el hecho de que el contar una historia comienza con una fogata ancestral, con la pantalla ancestral, la pantalla eh, de la cueva, el cobijo de la luz que reúne a gente para contar historias, que no tiene, no deja de ser curioso que una fuente de luz, una pantalla en la oscuridad, una luz a las 5 de la mañana, cuando esa gente ve el celular a las 5 de la mañana y solamente está alumbrada por ese brillo, que estas pantallas nos convoquen y secuestren las historias. Eh, Y, y aquí hay algo muy curioso en términos de la fogata, que es en una fogata, en una situación eh, que podríamos ver aquí, que hay alguien que está contando, aquí hay alguien que está contando una historia, y hay otra gente que está escuchando. Entonces la primera definición es que alguien cuenta y alguien escucha. Por supuesto, nosotros estamos acá, todas las
30 y tantas o 40 personas que estamos acá, estamos en el lado de que nos gusta contar las historias, y hay ciertos momentos del día en que nos ponemos del otro lado. Pero ahora estamos viendo el tema de la mecánica a contar las historias. Y aquí viene algo muy interesante. El que vuelve a la cueva o la que vuelve a la cueva después de una faena, eh, 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 tiene derecho a contar las historias porque volvió a la cueva. Y quiero decir, ¿por qué? Porque puede que haya gente que no vuelve a la cueva, que se lo comió el león, el tigre de dientes de sable. Y aquí hay una primera premisa. Para contar una historia, uno tiene que sobrevivir al día, o uno tiene que sobrevivir a la historia, o recoger la historia de alguien antes de que muera, porque si no se extingue. Entonces hay una especie de validez en que cuando alguien percibe un movimiento, este movimiento tiene que ser reproducido en una historia, pero la clave es no morir en el intento. A ver, por ejemplo, tengo esta, siempre digo que voy a cambiar estas láminas que tienen tantos años, pero aquí hay un homínido que está a punto de ser comido como una hamburguesa por este predador, ¿ya? Ok. Él no va a poder contar ninguna historia porque muere, ¿ya? Después vamos a saber que hay unos ejemplos del cine y narrativa donde los narradores que mueren pueden contar una historia como esos muertos superconscientes, como en el crepúsculo de los dioses, o que comprendemos que hay una entidad que nos está contando, pero ya vamos a hablar de eso. Lo que me interesa acá es un evento. Acá tenemos un evento de movimiento. El evento de movimiento es que un dientes de sable se está comiendo a alguien, ¿ya? Luego acá tenemos, en realidad tenemos tres puntos de dimensión o tres líneas de abordaje del movimiento. La primera línea que acaba de ser destruida por el dientes de sable. Aquí hay una segunda línea que es válida porque no ha muerto, pero está en el fragor del movimiento. Y aquí hay un concepto muy interesante que es que el que se mueve percibe muy mal. La percepción y el movimiento no son tan compatibles porque el movimiento requiere un punto fijo, un punto de percepción, un punto de vista. Y el punto de vista, cuando se mueve, se pierde. Entonces, aquí me gustaría diferenciar que aquí está el movimiento, aquí está una línea de el movimiento puro, aquí hay una línea de percepción del movimiento, pero contaminado con muchos movimientos, pero aquí, ahí atrás, ella o él, creo que es ella, él, no sé, bueno, ahí estamos, está mirando. ¿Quién es el que cuando llegue a la fogata tiene mayor privilegios, mayores credenciales para contar? El que observa, no el que se mueve. Yo siempre digo los cobardes, ¿ya? El cobarde es perfecto para narrar. El cobarde está en una situación privilegiada porque no está tan arriba, tan adelante como para que lo fulminen, tampoco está tan atrás para que no tenga validez su historia, porque tampoco uno tiene a lo menos que estar cerca del movimiento, pero se encuentra en una situación cómoda de percepción. Entonces, es como uno podría decir al principio que el cine es como los cobardes cuentan la historia, y que son los guionistas, porque si no, estaríamos como eh, haciendo como deportes extremos, si no estaríamos aquí en esta sala, ¿ya? Eh, bien, entonces aquí viene este tema que es el que sobrevive puede contar. Eh, Y siempre pasa eso, está el que está sobreviviendo, que está contando una historia, eh, y esta historia eh, la está contando porque él participó de alguna manera del movimiento. Eh, entonces aquí viene algo. Cuando en un cuento infantil alguien empieza a contar una historia, estamos contando la historia de alguien que participó del movimiento. Los cuentos infantiles, ustedes lo saben, son súper terroríficos y completamente inapropiados, pero tenemos este cuento que quizás es el más inapropiado y terrorífico de todos, que es el cuento de la Cenicienta. Okay. En el cuento de la Cenicienta, el punto de movimiento es la historia de una
joven que supongo que está enamorada de alguien y que perdió la zapatilla. Y aquí está el galán, se fijan, un galán adulto mayor, que está con ella, que sospechosamente es demasiado pequeña, en el cuento original. Entonces, pero la pregunta es, ¿quién está contando esta historia? ¿Quién está contando la historia? ¿La está contando ella, la Cenicienta? ¿La está contando el supuesto príncipe? ¿Quién la está contando? Y ese problema se encontró en la animación de Disney del 30 y tanto, en la primera versión, donde alguien dice, espera un poco, mm, la persona que se mueve o que experimenta el movimiento, en este caso ella que engaña a sus hermanastras, recibe una hada madrina, se mete en un baile, lo que sea, hay mucho movimiento implícito en ella, no puede contar ella su propia historia, alguien la tiene que contar por ella. El príncipe tampoco es válido porque es parte, es parte de la secuencia, pero no comprende todo el universo. ¿Quién? Entonces Disney decide contarla a través de un ratoncito que se llama Gus y establece una especie de punto de vista cobarde del ratón, donde desde el comienzo la ve dormir y luego la ve irse a una nueva trampa más terrorífica aún llamada matrimonio, ¿ya? Entonces, y se va. Siempre, pero el ratoncito no lo matan, porque es el que lleva la historia. Entonces uno podría decir que las historias básicamente se fundamentan en dos tipos de personajes. Personajes que se mueven y personajes que perciben el movimiento. Los personajes que se mueven, como el lobo, distan del personaje que percibe, Caperucita, porque los personajes que perciben tienen inmunidad para contar la historia porque como perciben, también perciben los peligros y finalmente sobreviven, y como sobreviven, la historia puede llegar a nosotros. Entonces es muy anómalo que un personaje percepción muera. Y es muy común que un personaje en movimiento muera. El movimiento está muy cerca de la muerte. ¿Por qué? Porque claro, porque te mueves y te comen o eres comido. Eh, y el que percibe genera y guarda en sí la historia. Y es bueno porque en el fondo el que percibe nos presenta la historia y un guionista también percibe esa historia y la cuenta. Y aquí viene un concepto que quiero que empecemos a manejar, que después vamos a ver excepciones, pero los que perciben son los acreedores de la historia porque sobreviven. La percepción le genera una ventaja, digamos una ventaja biológica. Tenemos aquí esta dicotomía maravillosa. Un personaje percepción, que ya percibe no solamente con su vista y con sus oídos, ya percibe un mundo paranormal, percibe lo que pasa con el dedo, percibe lo que viene en el futuro, creo que había un personaje que era como una especie el negro de la cocina, que era una especie como de mago, profeta, que tampoco sabemos si estaba vivo o estaba muerto, pero este niño percibe. Y si hay algo que estamos seguros, desde que nos sentamos en la butaca hasta que nos vemos el final de la película, cuando uno se sienta en la butaca y ve a este niño, uno dice, este niño no va a morir. Este niño es punto de percepción. Y cuando uno ve a este loquito, aunque al principio, o sea, está bien, está súper encorbatado y parece ser un tipo muy normal, porque habla con el gerente del hotel y dice, sí, bueno, quiero escribir una novela, finge ser un punto de percepción, pero uno ve sus ojos, su actitud y todo, y uno dice, este tipo no es un punto de percepción, este tipo es un punto de movimiento, este tipo va a morir, y antes de morir, ojalá que no mate al resto de la gente, pero no va a matar al niño, por supuesto. ¿Ya? Entonces se fijan que hay una especie de situación y de tensión entre la gente que se mueve y la gente que percibe. El movimiento igual a muerte y percepción es sobrevivencia. Esto el cine americano se lo consume como una hamburguesa y lo hace una especie de patrón obsceno y grueso en ciertas películas de terror de los 90 y 80, donde confunden la percepción con la virginidad y el movimiento con la lujuria, y alguien dice, la Virgen percibe la historia y no muere en las películas de terror adolescente, pero las que se van como con a su expresión de sexo desenfadado
y las que son desenfadadas o desenfadados con sus cuerpos, o sea, los que se mueven con sus cuerpos, están condenados en una especie de relectura súper puritana de esto, que es algo tan ancestral. El que se mueve, muere, el que percibe, sobrevive. Eh, Bien, entonces uno podría decir, con este esquema simplista, vamos a hablar desde guión ahora, uno podría incluso intuir ciertos estereotipos desde el guión, estereotipos dichos desde la buena forma en términos de comprender que hay personajes y situaciones de percepción y personajes y situaciones de movimiento. O sea, me refiero a que un futbolista, dejémonos de cuentos, un futbolista es un personaje en movimiento en una película y la hinchada es un personaje de percepción de movimiento. ¿Quién va a contar el partido mejor? La hinchada, alguien que está en la gradería, no el que se mueve, el futbolista. Cuando el futbolista eh, está frente al arco y tiene que patear un penal, sabe que tiene que seguir en el rol de movimiento, porque si se pone a sí mismo en el rol de percepción, se va a introvertir y va a mirar a la gente. Imagínense este tipo, se cambia el rol y se pone perceptivo y mira a la gente, mira a los mafiosos que lo van a matar si no mete el gol, y ahí se cambia el rol y se desvirtúa el personaje, lo cual puede ser súper bueno e interesante, pero me refiero a que cambió rol. O la hinchada cuando se empieza a luchar entre sí y se empiezan a agarrar a golpes, se convierte en movimiento. Los jugadores miran a la hinchada y se da vuelta. Se fijan que se pueden producir tensiones. Esto es muy interesante porque podríamos decir eh, que hay personajes en movimiento y personajes en percepción, y esa especie de irrupción de un universo en el otro genera narrativas muy interesantes. Mira, aquí hay una narrativa que es bien ancestral, se llama la narrativa del infiltrado. Lo hemos visto en muchas narrativas, en muchos argumentos, en muchas películas, que es, hay un universo de movimiento, eh, deportistas, gente de pasarela, gente que se exhibe, gente que se mueve, gente que recibe la atención de otros. Y hay un universo de personajes de percepción, gente que registra, gente que anda con libretas, gente que anda tomando fotografías, gente que anda escudriñando el sonido de los pájaros, grabando. Esa gente que está grabando sonido de pájaros no está grabando disparos, pero de repente graba un disparo. ¿Qué? Entonces, y se meten en un lío, porque los que perciben y están en lugares equivocados se meten en líos porque se contaminan con el movimiento. Y aquí viene un tema. Imaginemos esta narrativa. Hay un grupo, hay un universo movimiento que son los surfistas que roban bancos, y y le dicen a un policía, que también, los policías también son territorios de movimiento, pero hay un policía que va a ser nuestro punto de vista, que es un poco más introvertido, y le dice, mira, métete al universo de los surfistas y finge ser un surfista. O sea, finge no ser un personaje de percepción, sino un personaje de movimiento, pero todos los días a las 5 de la tarde tienes que convertirte en personaje de percepción, porque nos tienes que decir lo que percibiste durante el día, porque estos gallos son malos, porque roban bancos. Bueno, pasa un fenómeno curiosísimo en esto, que es muy entretenido el universo de los movimientos. El universo de movimiento atrapa al personaje de percepción, y ese personaje se ve atrapado en ese personaje en el universo del movimiento, y es tan atractivo que por primera vez él siente el placer del movimiento, se sienten los vínculos del movimiento, se siente parte de una comunidad, y hay un dilema de personaje, porque ya no puede traicionar. No es fácil traicionar cuando uno ya es aceptado en la mafia, es aceptado en una sociedad de surfistas, es aceptado en una sociedad, en un mundo de gente que hace como K-pop y que baila. Y siempre es terrible porque nosotros vamos con él o con ella dentro del universo, y también sentimos nosotros mismos
el placer de ese universo, y luego viene la ruptura y la pérdida. Bueno, ese movimiento de argumental es muy, muy, muy común, y siempre funciona. ¿Ya? Eh, Y uno podría decir, si uno se pone como muy filosófico en cuanto a la percepción de qué es el cine, que uno podría decir que los relatos cinematográficos, yo creo que queda claro que estoy hablando de relatos cinematográficos, narrativos puros, no de arte y ensayo, no experimentales, no tan autorales, sino un poco más argumentales, ¿ya? Que un personaje percepción es atrapado en la contemplación de un personaje en movimiento. Esto es muy bello. Los personajes percepción realmente admiran el movimiento, porque ellos no son movimiento. Y no hay nada que uno admire más que el movimiento. Por eso es como, y también haciendo un fractal, nosotros los guionistas somos personajes de percepción que amamos a los personajes que estamos escribiendo, que son personajes de movimiento, que se mueven por nosotros. Pasa lo mismo. Y el público también ama el personaje de movimiento que está en la pantalla, pero uno está súper percepción porque está sentado en una butaca de cine o en el living de tu casa. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Tenemos una película clásica, Vértigo, el personaje de percepción, ¿ya? Que es el policía perceptivo, que antes era movimiento, pero le pasó algo, tuvo un trauma. Y el trauma lo convirtió en un personaje de percepción, porque ya no puede estar en las azoteas, ni siquiera se puede subir a una silla porque le da vértigo, que es el título de la película. Para tener vértigo uno tiene que percibir. Entonces él percibe y tiene cara de percepción. Y un amigo le tiende una trampa y le dice, necesito que vigiles a mi mujer, que está actuando de manera sospechosa, y que la sigas, y es un personaje en movimiento. Y tiene que seguir desde atrás a Kim Novak, maravillosa Kim Novak, que ahí está aquí está el rulo del vértigo. ¿Ya? Pero está persiguiéndola. ¿Ya? Eh, y uno a la vez está persiguiéndolo a él, que es personaje de percepción. Entonces, ¿quién va a morir? Lamentablemente Kim Novak, porque movimiento, no el policía, que percibe. Eh, Solamente una vez en la historia del cine como clásico muere un personaje de percepción, y la gente literalmente se cayó de las butacas y se fundó una especie de paradigma, se rompió un paradigma y se fundó una especie de nuevo formato casi, que fue en Psicosis, que en la mitad muere el narrador, muere el que percibe, y luego comienza otra historia en la mitad. Entonces, pero me refiero a que todos comprendemos esto. El que percibe mira el movimiento. Y aquí, esto que parece tan básico para ustedes que han estudiado guión, que tienen una primera versión de guión, a veces uno olvida eso. Vigilen que en su guión, el que percibe es el que se lleva al universo. La persona en movimiento no se lleva al universo para la casa. Me refiero a que si yo estoy percibiendo a Kim Novak, que es ella, y ella sale del baño, yo la veo salir del baño. Ella no puede estar en el baño nerviosa y sale y ve al detective, porque eso sería un salto de percepción, porque ella no es un personaje de percepción, es un personaje en movimiento, por lo tanto los personajes en movimiento son percibidos, pero si él se va al baño, nos vamos al baño con él, porque él se lleva la percepción del universo, ¿sí? Bueno, eso que parece tan simple, y que ustedes lo saben, no saben las veces que me ha tocado corregir guiones con saltos de punto de vista porque no comprenden quién es el personaje de percepción y quién es el personaje movimiento. En los 90 y en los 2000 era bastante fácil, al comienzo de los 2000 bastante fácil, porque se hicieron bastantes películas de parejas, donde estaba la pareja, bueno, el chico de la moto, Rumble Fix, maravillosa película, movimiento y percepción, él, Mills, o creo que era, o Somerset, que era él se mueve, él percibe. Él percibe. ¿Qué significa que él percibe? Y aquí viene una segunda regla. El que percibe abre la película, el que percibe cierra la película. Aunque toda la película se trate del que se mueve, no importa. Estamos hablando de quién nos entrega la película a nosotros. Y a nosotros la narrativa la entrega el personaje percepción, jamás el personaje movimiento. A no ser que todos hayan muerto, el personaje en movimiento se escinde, se duplica,
y el personaje de movimiento es al mismo tiempo personaje de percepción en ciertos momentos, pero eso es otro tema, cuando están solos, ya. Pero, ok, entonces si él percibe la película, uno podría esperar que la primera escena de Seven, que es esta película, eh, sea de él, y por supuesto, es de él. Él está en una cama mirando un metrónomo, mirando un metrónomo. No hay nada más de una marcación, una firma de percepción que alguien mirando un metrónomo, porque eso es como estar demasiado aburrido y va ahí porque el metrónomo es como estabilidad. Estamos intentando ver la estabilidad, eso es una mirada relevante narrativa que es parte de la premisa del punto de vista. Los puntos de vista tienen mirada relevante narrativa en los comienzos de las historias. Aquí también, las historias de adolescentes, donde está la chica más extrovertida, la chica introvertida le pasan menos cosas malas, digamos. Sobrevive al universo. ¿Ya? Punto de percepción y puntos de evidencia. Bueno, esto uno puede generar claves. ¿Ah? Por ejemplo, miren esto. Aquí hay algo muy interesante. Los fotógrafos siempre son puntos de percepción, a no ser que se contaminen con el movimiento, y aquí tenemos un fotógrafo contaminado con movimiento que anda como un loquito por las ruinas, totalmente loco, ya dejó de percibir, ya es parte del flow del movimiento, por lo tanto él va a morir porque ya rompió su regla. En cambio él, que es un milico, que parece que debería hacer movimiento, no, es bastante especial este militar. ¿Por qué? Porque percibe su propia imagen en el espejo y la rompe al comienzo en esta escena que pareciera que fue una improvisación, o percibe el movimiento de las aspas del ventilador, o cuando está con los otros generales percibe la comida del general y percibe las miradas de los generales. Es un punto de percepción, no es un punto de movimiento. Entonces todos van a morir porque son movimiento, él no, porque es percepción y nos trae la historia hacia nosotros. ¿Preguntas al respecto? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Me gustaría que quedara súper claro esto para lo que viene. Súper claro, dice Stefanay. No, Bueno, creo que vamos muy bien. ya, Continúa. ok. Ya, vamos bien, dijo, ya, como hay un dicho, vamos bien, ya. Aquí viene otro esquema. Uno entra a las historias, no por los personajes, uno entra a la historia por los personajes de percepción, nunca entra por el personaje de movimiento. O sea, me refiero a que si tenemos, volver al futuro, y tenemos a Marty McFly, que está mirando, eh, está, mir está mirando un personaje que es percepción, que es su padre, que es presentado como un personaje de percepción. ¿Cómo es presentado su padre? Está arriba de un árbol con unos binoculares. Imagínense que si no es personaje de percepción y está mirando a un personaje en movimiento que es la madre. ¿Ya? Y el personaje de percepción es bulleado por un personaje en movimiento. Entonces, es un personaje de percepción que está... Usted, disculpa, ¿se ve el cursor o no? Sí, sí se Diego. ve. Ya. El personaje de percepción es bulleado por el personaje de movimiento, pero él también se convierte en un personaje percepción, está mirando eso, está mirando su pasado finalmente y la dinámica de su familia. Ya. Eh, ¿Dónde están los zapatos de la audiencia? ¿En qué personaje estamos metidos? En Marty McFly. Sería una especie de test de psicopatía que alguien de la audiencia dice, oh, sí, me identifico con el personaje movimiento que bullea, es porque sería raro, a lo menos sería sospechoso. Generalmente hay un tema como, ¿dónde están los zapatos? ¿Y qué es esto? ¿Dónde están los zapatos que me voy a poner en la narrativa? Y aquí hay algo, queridas y queridos, que no vamos a poder zafar nunca, que lo queramos o lo queramos o no lo queramos. Construimos una buena historia o una mala historia, alguien se va a intentar meter en los zapatos de un personaje y ojalá que se metan los zapatos del personaje que nosotros queremos que se meta, que es el personaje que queremos que se genere la empatía y el arco de percepción de la realidad y que no se meta un personaje diferente, que ha pasado muchas veces. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros estamos generando un sistema narrativo abierto donde tiene una compuerta que permite el acceso de la audiencia a alguien. ¿Cómo le decimos a la audiencia en qué zapatos de qué personaje debe meterse si al comienzo
la audiencia no conoce a nadie, y a veces hay teasers y hay trailers y hay cosas donde los personajes ni siquiera podemos detectar quién es el personaje protagónico, y tampoco podemos saber quién es el personaje porque es el actor más caro, no, o la actriz más prestigiada. Tenemos que establecer una clave de empatía. La clave de empatía de los personajes de percepción se establecen a través de la mirada. El personaje de percepción mira. Y esto no es una palabra vacía. Estoy hablando de que en una escena en particular al comienzo de la película, está mirando algo. Está mirando una hamburguesa en un local de comida rápida. Está mirando sus manos. Está mirando una vecina o un vecino con un binocular. Está mirando un examen médico donde dice que va a morir. Está mirando mientras los otros no miran. No importa que mire chartamente, que mire muy poco, no importa eso, no es que mire así, ¡guau! Pero es solamente una mirada mientras los otros no miran, ese es el tema. Él mira y los otros no miran. Él es el dueño de la película, ella es la dueña de la película. Ese personaje va a permitirnos entrar en sus zapatos y va a percibir el universo con nosotros y nos va a entregar la historia. ¿Qué va a mirar? Quizás a otro personaje, quizás a sí mismo, quizás una situación de varios personajes. Eso genera empatía. Si tuviéramos mucho tiempo, y es un tema que me apasiona, hay un tipo que se llama Giacomo Rizzolatti, un neurobiólogo que establece y que descubre el tema de las neuronas en espejo, que explican un poco por qué si uno va al cine y ve La decisión de Sophie, yo, un chileno, lloro con Meryl Streep. Lloro. ¿Por qué yo lloro? Porque ella llora. ¿Qué unión es esa tan extraña si yo sé que ella es una actriz muy bien pagada por lo demás, que va a tener mucho dinero, muchísimo más del que yo voy a tener en varias generaciones, y que debe tener unos gustos rarísimos y que hay unos camarógrafos y eso es mentira, todo es mentira? Yo estoy llorando. ¿Por qué se produce eso? Porque ella y yo miramos lo mismo en algún momento del comienzo de la película. Se estableció una complicidad de miradas, que es lo mismo que pasa en la calle cuando alguien va en la calle y ve un accidente y hay otra persona mirando el accidente y se produce una especie se llama empatía de mirada, empatía de un tercer punto. La empatía del tercer punto es que dos personas ven un tercer punto y entran en empatía. Y eso es lo que debe suceder en el cine al comienzo de las narrativas de las primeras escenas. Que yo, espectador, y ella o él, personaje, punto de percepción, están mirando una tercera cosa. Y eso nos conmueve, nos sorprende o nos entra en empatía. ¿Sí? Bien. El guión, física, todo esto va a llegar a esto, que el guión es una recreación de una experiencia subjetiva, de una percepción de un punto de vista. Entonces uno ve percibe, miran, los thrillers miran, así, esto quizás es lo mejor, miran y estamos de espalda a ella porque somos el avatar y estamos mirando lo que ella mira. Todos están mirando, tienen miradas relevantes narrativas. ¿Está mirando tu personaje que lleva la historia o los personajes que llevan la historia? ¿Están mirando al comienzo de tu historia? ¿Están bien marcadas esas miradas para que uno entre en empatía y empiece a jugar el juego? Es una buena pregunta. Disculpen. Tenemos que en una narrativa pasan muchas cosas, ¿eh? Si fuera un electrocardiograma va para arriba, para abajo. Aquí este personaje tiene un aliado, tiene vínculos, descubre algo, tiene un antagonista, descubre una relación y cambia. Siempre cambian los personajes al final, ¿ah? Aunque hablamos de Volver al Futuro, que el personaje de Marty McFly no cambia, realmente no cambia en la película, pero démosle un par de años más y obviamente que va a cambiar. Es que lo importante es que los personajes cambian, ¿ya?
Bien, y en ese cambio, en ese tránsito que estamos contando, es vital hacer la diferencia. Alguien percibe y alguien se mueve, ¿no es cierto? Lo que yo hago siempre, para no estar hablando siempre de personaje-percepción, personaje-movimiento, que son palabras muy largas, lo que yo hago, le pongo un nombre, entonces le digo al narrador o punto de vista, yo lo llamo el N. Y todo el resto de los que no se mueven, o sea, los que se mueven pero no perciben, no tienen atributo de percepción, lo llamamos P, personajes normales, random. Entonces, yo digo siempre, N mira a P. ¿Qué estamos escribiendo? Estamos escribiendo que N mira a P. Y N mira a P siempre. P no mira a N. P no mira a N. Si a N le cae un ladrillo en la cabeza y queda botado en la calle, no viene un P a mirarlo y nosotros estamos mirando la escena donde un P está mirando a N inconsciente. Eso no está permitido, sería una falta de ortografía narrativa. Yo estoy hablando las leyes del tránsito. Me refiero a que ustedes pueden tomar el auto y se van por el campo traviesa o atropellan gente y pueden ser geniales con eso. Yo estoy diciendo lo que debería ser en cuanto a la ortodoxia de puntos de vista y narración. No debería pasar que un P mira a un N. Sería raro. Sería, a ver, ¿por qué estamos mirando? ¿Quién es ese P? Y uno se preguntaría con mucha decisión, a ver, ¿quién es ese P? Es sospechoso. Ah, es un N, entonces. Y ese P es un random que se va, fue un error de guión. Pero a veces pareciera que nacen ciertos Ns de P's camuflados, pero hay que ser coherente con ellos y marcarlos hasta el final y convertirlos en Ns. ¿Ya? Entonces, N mira, entonces, ¿qué veríamos si le llega el ladrillo a la cabeza? Veríamos a negro, y luego despierta y le están poniendo una vía venosa, o le están sirviendo un vaso de agua, o alguien lo recogió y está en una calle desconocida, o está atrapada por una enfermera psicópata para que escriba su nueva novela, ¿ya? ¿Cuántos Ns hay en una historia? Los que ustedes quieran, pero los que ustedes quieran al comienzo, no al final. Porque ahí sería como sacar haces bajo la manga y como que pareciera que este guionista es un poco errático, por no decir está fallando en la narrativa o no tenía claro que está contando y está inventando cosas sobre la marcha. En los sistemas de guión son sistemas que se escriben y luego se vuelven a reescribir para que sean coherentes. El guión explica el guión. La narrativa es coherente en todas sus partes. ¿Ya? Entonces uno puede decir, ok, esta es una historia de 4 Ns. N, 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 N. Significa que durante toda la película, solamente estas 4 personas van a poder contar y narrar. Y el resto va a ser visto por otros. O sea, visto a través de los ojos del N, pero se van a mover nomás. Eh, Esto no significa que este personaje, este P que esté aquí, no sea muy aburrido. Puede que sea el personaje más atractivo de toda la película. O puede que la película se trate de ese personaje, pero nunca lo vamos a ver. Es como cuando vemos estas biopics de alguien muy famoso a través de el ayudante, el asesor, la asesora. Entonces lo que importa es cómo alguien ve al personaje famoso. ¿Ya? Aquí tenemos eso y tenemos a la vez combinaciones. Veamos algunas combinaciones. Bueno, lo primero sería una narrativa de una película, por ejemplo, con un solo N. Película de un N1. N1, pum, ahí. Y va cruzando y aquí hay P's bastante interesantes, pero este es el punto de vista. ¿No? Si alguien más tiene punto de vista y ya deja de ser N1, entonces se convierte en... Bueno, aquí hay otra posibilidad. Esto es diferente. Estos son... Que yo, si me apuran, diría, estos son 4 cortos pegados conceptualmente. Es como cuando uno ve películas como París Jetem o... No, ¿se acuerdan de antiguo Amores Perros? Que de alguna manera tenemos historias donde en cada historia hay un N. También en cada historia podría haber 2 Ns, pero no importa, pero cada núcleo es independiente. Entonces, es independiente es en cada núcleo donde vemos los P's. Luego tenemos, creo que lo más común es un N principal, el N que dice, porque después vamos a ver que
no existe eso de que todo el mundo cuente la historia. En el fondo, siempre hay alguien que está contando la historia, que cuenta también la historia de otros que perciben la historia. Entonces tenemos un N1, y aquí tenemos un N2, N3, N4, y que cada uno tiene su trama. Aquí está su trama, su trama, su trama, su trama, ¿ya? Entonces tenemos, ¿cuántas tramas acá? Hay 4 tramas de cada N1, a cada N tiene su trama y está siguiendo. Y estos son tramas de narración, significa que este P puede que le pasen cosas, pero cuando le pasan cosas, está siendo visto por este, no directamente, ¿ya? Si no, se convertiría en un N. Y a veces pasa, y aquí viene una cosa, aquí se empieza a complejizar, que el N cuenta la historia al comienzo, desaparece, cuenta la historia de un P, vemos la historia del P, y luego recoge aquí el N, que aquí no lo tengo, pero lo recoge la historia y nos la entrega, ¿ya? O como en El Señor de los Anillos, Frodo, por ejemplo, y Sam en la historia. Sam era un N inicial y recoge la historia porque después Sam se va en un barquito. Entonces, ¿de quién está contando la historia? Bueno, Sam, disculpa, Frodo se va en un barquito. Ya, bien. Aquí, pero esto es cuando el N está contando la historia de alguien más y que lo acompaña durante toda su vida, durante todo su arco. Aquí, digamos que el protagonista es un P. Oye, los protagonistas P no son tan inhabituales, son bastante comunes. Eh, y, y- y podemos ver. Entonces, ya. Antes de pasar un ejemplo, me gustaría saber si estamos bien hasta el momento y sigo o no. Vamos, sí, panitas Ya, hacia arriba, súper. ya, perfecto, genial. Ya, ahora vamos a hablar de la película eh, más cuestionada de todas. Mira, yo hago siempre este ejemplo porque todo el mundo odia esta película, pero cuando a veces la daban en la tele o en el cable, uno siempre se queda parado en el pasillo mirándola un rato y te atrapa y uno siempre cree que el barco no se va a hundir, pero finalmente se hunde. ¿Ya? Eh, y que es una película llena de memes y una película que es parte como de la narrativa pop, ¿ya? Que es Titanic. Entonces, pero quiero usar Titanic solamente para una especie de elaboración de un concepto que yo voy a llamar cascada narrativa, que es cómo un narrador le pasa a otro narrador, le pasa a otro narrador. Eh, claro, así que nada, si que no vieron Titanic, no se preocupen, no se pierden de nada, pero vamos a fingir que la vimos. Yo la he visto muchas veces, me entretiene muchísimo. Tenemos que hay un personaje que es el guionista que está acá, que es, supongo que, imaginemos que James Cameron, no tengo idea quiénes son los créditos de Titanic, ya, pero está ahí y hay un truco para ver quién es el N principal de una película o de la narrativa. Cuando estás escribiendo un guión, más te vale saber quién es tu N de la película. Porque tú eres un N que va a ser el N0, el que está contando la historia en un guión, pero estás contando la historia de alguien o de unos alguienes. ¿Quiénes son esos alguienes? Entonces hay un truco, muy como truco de libro de guión, de tip de guión de los 90, que se llama ¿Quién golpea la puerta? ¿Quién golpea la puerta? Es, uno imagina que uno tiene una especie de oficina de guión y alguien golpea la puerta. Entonces, ¿quién viene hasta ahora a golpear la puerta? A ver quién es. Y abre la puerta y dice, hola, hola, tú no me conoces, pero yo soy un personaje. Y uno tiene que imaginar que la historia que estás escribiendo fue real, que pasaron 5 años y que uno de esos personajes de la historia es real y viene a tu oficina a golpear la puerta y decir, mira, me pasó una historia gigante hace 5 años. Quiero contártela. Y sobre eso uno escribe el guión. Eso se llama ¿Quién golpea la puerta? ¿Quién golpea la puerta en ciertas películas? Es clave para comprender las películas. De hecho, ustedes se podrían preguntar inmediatamente, la historia que ustedes están escribiendo, ¿quién golpea la puerta? Hay una sola regla, no pueden llegar un choclón a golpear la puerta. No, oye, somos 3 personas que vivimos una historia a la vez separadas.
No, generalmente no sucede así. Siempre es una, pero que puede haber recopilado la información de otras dos que vivieron la historia. Está bien, recopiló la información, pero no vienen los tres, viene uno. Ese uno es el N1, el principal, el que activa la cascada narrativa. Eh, el que activa la cascada narrativa. Ya. Entonces, por ejemplo, eh, ¿quién golpea la puerta en Titanic? ¿Quién golpea la puerta en Titanic? Ah, está bueno, ¿no? La, Ya, es la, es la viejita, ¿no? uno pensaría que es la viejita. La viejita se murió, pero como uno es cruel y uno dice, esto pasó hace 5 años, para el juego de quién golpea la puerta, quizá la viejita, lamentablemente, quizás se murió. Entonces, como que no es tan válida para contar la historia. Entonces uno dice, hay alguien que tiene que haber percibido a la viejita. Los científicos, escribe Carlos Pina. Los científicos, es que los científicos entran cuando la viejita viene, la viejita es una N, o sea, definamos que la viejita sí va a ser una N. La pregunta es, ¿qué N es? Porque la viejita va a llegar donde los científicos que van a percibirla, y ella va a percibir a los científicos. ¿Ya? Eh, entonces, bueno, hay un personaje bastante misterioso que es la nieta. La nieta está ahí mirando a su abuela, que está mirando la tele que vio el Titanic. Entonces uno dice, ah, mire, yo creo que ella fue la que va y es la que finalmente recopiló toda la historia. Esto es un bonito ejemplo porque este N1 es totalmente irrelevante en la narrativa, pero para el guionista es relevante porque es necesario saber, a ver, ¿cómo es la cascada de esto? Y es N1 está percibiendo la historia de su abuela, que es la N2, y que la abuela la llevan a un barco donde hay unos tipos que la van a observar. Hay otro N, pero hay gente que no percibe. Por ejemplo, cada uno de los Ns tiene una especie de corte o de constelación de personajes. Pero no nos interesan los científicos, nos interesa la secuencia nieta, Rose vieja, que descubre cuando los científicos le muestran el Titanic, dice, yo me acuerdo perfectamente hasta el olor de la pintura, y ahí nos vamos a su pasado, a su mente, y nos vamos a N3, que es Rose, que es la que percibe lo que pasó en el Titanic, la que sobrevive la punto percepción del Titanic. Ok, N3. Ya. Y la N3 es la más importante, y por eso tiene una coronita, porque ella, miren lo que va a hacer algo que es bastante interesante como guión. Ella va a recrear su propia historia, pero va a imaginarse qué le pasaba a ciertos personajes de su historia si es que esos personajes hubieran percibido su historia. Entonces dice, yo encontré como al amor de mi vida que se murió congelado porque yo no quise darle mi puesto en la tabla, que se llamaba Jack. Entonces, y voy a contar mi historia cuando le cuente la historia a la nieta, a mi nieta, y mi nieta se lo cuente a Cameron, voy a hacer que él cuente su propia historia. Entonces, ¿cuál es la constelación de él? En la constelación de él hay pez, un nene, y hay un P que es su amigo irlandés, el amigo que pierde las cartas, la señora que le ayuda, el malo que lo persigue, ella misma, que es la N, pero ahora en su mundo es una P. Ok, percibe. ¿Ya? Luego también ella tiene su corte de pez. Solamente él no tiene punto de vista, perfecto. No tiene punto de vista, perfecto. Sí tiene punto de vista el ex marido, donde a la vez tiene una constelación de pez, que son ella misma, pero como P, constelación de él, de el protagonista, que ahora es un P para él, y el villano, que es su ayudante. Bueno, finalmente estamos hablando de que una vez que uno tiene esto, uno escribe con coherencia. Uno sabe, por ejemplo, que madre nunca puede tener punto de vista. Uno sabe que este tipo nunca puede tener punto de vista, significa que generar un arco, generar punto de vista subjetivo, percibir perfectamente y tener una mirada relevante, nada. A lo menos en líneas generales. Ya. Bien, eso se llama una cascada narrativa
y yo creo que no hay ningún ejercicio tan bueno para un guionista que hacer el dibujo en un papel roñoso, en cualquier cosa, en una cartulina o en un PowerPoint o una cosa, de tu guión. ¿Cuál es el diseño de tus Ns y tus Ps en un guión? ¿Ya? Y Julio, uno, tenemos una sí, pregunta. ya, sí. Hola Julio, Hola, disculpa, ¿cómo bien estás? rápido. Está Lo bien. que pasa es que cuando estaba estudiando dirección, ¿Ya? a mí me enseñaron que el punto de vista era responsabilidad del director o la directora y que en ese sentido, dónde se ponía la cámara era una decisión totalmente de dirección y por lo tanto, claro, se puede proponer en el guión, pero no es decisión del guionista. Entonces quería como preguntarte si son dos tipos de punto de vista o Sí, qué pasa si la son dos cámara no tipos. sigue el guión, ¿qué sucede? Ya, mira, es que es buenísima esta pregunta, porque primero son dos puntos, son dos nomenclaturas de punto de vista. Uno es el punto de vista de la dirección de cuando, donde pones la cámara, pero otra es el punto de vista narrativo, que es quién percibe el universo. Porque, y aquí viene algo, no puede ser que si alguien diseña una historia como esta, ya, el director tome arbitrariamente la decisión de que él va a ver llegar a Rose, porque cuando un P empieza a percibir, se rompe el tramado de la ruta de percepción del espectador y se genera un corte en la ruta de la narración, de la empatía, y se desarma todo. Se desarma la estantería completa. Entonces lo que pasa es que los directores tampoco están dementes. Los directores comprenden, al leer una historia, comprenden, mira, obviamente Rose es la que lleva esto y él va a entrar y no es que ella lo va a ver entrar y lo va a descubrir, sino que y ella va a irse al baño y vamos a seguirla porque ella fue un personaje gigante. No, estamos hablando de que el director comprende la intuición de los puntos de vista y es coherente con eso. Y si un director decide que un personaje que era un P va a contar la historia, es que aquí hay un problema de diálogo entre guión y director que es gravísimo. ¿Ya? Eh, y cuando tú dices, y yo creo, el director tiene que proponer el punto de vista, sí, tiene que proponer el punto de vista en cuanto a dónde pone la cámara, pero no podemos negar algo. La cámara es una simulación también del universo de percepción de un N. Entonces, no puede hacer violaciones de narrativa por su cuenta, y de hecho no las hacen. Las grandes películas son súper coherentes con eso. Vamos aquí, ya. Mira, bien, sigamos con esto. Eh, Hay una vieja historia eh, del viejo Hollywood de los años 30, cuando con esos productores con puro y con trajes como de mafiosos, eh, que dicen que llaman a un guionista joven, a una guionista joven, lo llaman a que participe del estudio, contratado del estudio. Y llega cuando están exhibiendo el corte final de una megaproducción. Entonces, esta megaproducción se trata, yo nunca pude encontrar bien el tema, pero se trata de un pueblo que vive, alguien muy estúpido lo construyó bajo una represa y la represa se rompe y al final de la película todos se mueren. Y es una épica superproducción y todos se mueren. Entonces le preguntan al joven guionista o la joven guionista, le preguntan, cuéntame, ¿qué te pareció la historia? Me encantó, dice, porque tampoco weón, dice, porque lo acaban de contratar. No, me encantó, súper bien, el personaje, súper bien, todo lo demás y todo. Eh, pero, ¿Pero qué? Es que hay un problema, pequeño, pero hay un problema, que todos mueren. Ya, y que sí, ¿qué tiene? No, es que si todos mueren, ¿quién cuenta la historia? Se produce unas cosas que se llama muerte del narrador sin entrega, porque había hecho un curso. ¿Qué? Sí, muerte del narrador sin entrega. ¿Y eso qué significa? Significa que la historia no va a tener permanencia en la mente de la audiencia, porque así como nadie entregó la historia, ya tampoco me importa entregar la historia por una cosa media psicomágica rara, donde la historia va a ser olvidable. Significa que a nadie le va a interesar la puta historia, ¿ya? Entonces,
enloquecen los productores y dicen, pero ¿cómo arreglamos eso? Fácil, dice el guionista. Pongan una muñeca flotando en el lago. Entonces, ¿qué? Sí, pongan una muñeca flotando en el lago. ¿Por qué? Miren, va a pasar esto. Y la última escena es que venga un auto y que se baje una niñita a cortar una flor, un niño, y toma la muñeca y se la lleva en su auto y al atardecer y listo. Y con eso se soluciona todo. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo ahí es una continuación del narrador. Es como si la muñeca hubiera, ese implante narrativo hubiera absorbido toda la narración, y hay persistencia historia porque se llama persistencia historia por objeto, donde esa muñeca va a ser limpiada por esa niñita y en la noche, como súper creepy todo, como si fuera un pendrive, va a entrar esa historia a la mente de esa niña va a ser una guionista y va a escribir la historia. Y se produce un cierre del arco narrador. Se produce una persistencia de narración hasta nosotros. Y se produce un alivio narrador. Uno dice, ah, llegó la historia a nosotros. Bien. Esa sola definición establece que los Ns también pueden ser objetos. ¿Ya? El N genera persistencia en la historia. Por lo tanto, todo esto para decir que hay algo, hay un personaje, un N, que es un punto de percepción, que está narrando. Y uno podría decir algo súper aventurado. Uno podría decir, el N siempre lo vas a encontrar en el futuro, al final de la película. El N lo vas a encontrar siempre al final de la película. Eh, o, o los sedimentos del N, o lo que dejó el N, por ejemplo, un rollo fotográfico, algo que registró la película queda al final, para que nosotros la podamos recoger. Pero también hay otra frase que a mí me encanta, que es esta frase. Dice, una película es el recuerdo de un nene. Y esto es súper valioso. Una película es el recuerdo de un nene. Pero, y aquí viene un fenómeno. Si la película es un recuerdo de un nene, uno podría pensar en lo siguiente. Pensemos en la vida real. Pensemos en nuestra vida real. ¿Ya? Entro a una librería con campanita. Veo una historia, veo el Aleph de Borges. ¿Ya? Bien. Han visto que si uno hace un ejercicio de las causas y efectos, uno dice, ¿en qué momento algo te cambia la vida? Bueno, está siendo grabado esto, sí que no voy a decir el nombre, pero yo a los 17, 16 tuve un gran amor, una novia que terminó conmigo y para terminar hizo un acto muy extraño que fue, terminó conmigo, pero me regaló el Aleph de Borges, ¿ya? Perfecto. Súper raro y como que yo no sabía qué hacer con el Aleph de Borges sino leerlo. Y me dijo, ya lo olvidé, pero me tiene que haber dicho algo súper enigmático como cuando entiendas esto, sabrás o algo así. Entonces yo dije, esto es una clave, entonces yo me tengo que aprender de memoria la letra de Borges y cuando la próxima vez que la vea, la voy a sorprender un poco, súper psicópata todo, súper psicópata. Y me aprendí el Aleph de Borges, no todo, pues, el cuento del Aleph de Borges me aprendí en un momento como medio de memoria. ¿Ya? Ok. Pero después de eso, nunca sucedió, obviamente nunca volvió conmigo y todo, me pateó, y luego yo seguí, y eso generó otra cosa, y me generó una obsesión por quizás, que ahora me ha explicado, y siguió mi ruta de vida. Entonces, me refiero que fue un punto de inicio, un vortex, ya, perfecto. Imaginemos que ahora eh, yo entro a una librería, y con campanita y veo un ejemplar del Aleph Borges y justo veo que viene ella, ya mayor, a ver el Aleph de Borges y nos quedamos mirando y conversamos un par de cosas incómodas, como ¿cómo estás? Bien, o tanto tiempo, sí, el Aleph de Borges, sí, el Aleph de Borges. Casi me lo aprendí de memoria, sí, sí, pero quizás no le digo una cosa incómoda y luego me dice, bueno, tengo que irme porque tengo mis niños que están jugando allá afuera y me están esperando. Sí, bueno, chao, chao. Y se va, campanitas y todo. Bueno, todo esto lo estoy contando por lo siguiente. En ese momento el personaje, que sería yo, tengo un evento que vamos a llamar a ese punto un punto de conciencia. Un punto de conciencia de historia, que es, wow, en este momento, en esta librería con campanita en Puerto Montt,
acaba de terminar mi historia. Acabo de cerrar el final de la película, de una película que comienza cuando ella a los 17 me regala la Life de Borges. Entonces, yo quiero que ese punto invisible, donde el punto de conciencia es acabo de tener el final, por un tema de mecanismo mental, uno quiere que esa historia no se escape y uno dice, ¿y dónde comienza esta historia? ¿Dónde comienza? Y se supone que hay una cosa que es, hay una simetría de comienzo y final, donde las finales de las historias del punto de conciencia son muy similares a los comienzos. Entonces, ¿cómo va a comenzar mi historia? Lo más seguro que comience en una librería, lo más seguro que comience con el Aleph de Borges. Entonces, aquí viene eso, simetrías de comienzo y final. La película es un recuerdo de un nene, entonces miren, esta es una antigua película, Closer, ¿ya? Y él tiene cara de punto conciencia, acaba de comprender que pasó una película por su cabeza. Acaba de terminar con la chica, y cómo comienza? Bueno, comienza en una situación muy similar. Entonces, es el nene el que nos cuenta la serie o la película que vivió, porque la sella desde el punto de conciencia final hasta el comienzo. Y eso se llama simetría de comienzo y final, y deberían explorar eso porque los sistemas son cerrados narrativos y pierden energía para arriba y para abajo a los finales y los comienzos si no se sellan como dos tapas o como dos espejos en un rayo láser. Hay que sellarlos. Entonces, y se sellan con simetrías. Simetría de comienzo y final, cuando uno comprende que el final, y siempre el final, es similar al comienzo, uno puede entender la historia. Eh, yo tenía un profe que me dijo alguna vez, no veas nunca películas completas, es un aburrimiento. Ve muchos finales y comienzos, pero de esta manera, por favor, ve el final y ve el comienzo, ve el final de otra y el comienzo. Y así yo vi muchos finales y comienzos. Bueno, y según él, lo del medio da lo mismo. Lo más importante en una película es el final y el comienzo, porque se sella el sistema narrativo. Y uno puede empezar a ver comienzos y finales y las simetrías, y uno comprende, esto es una película orgánica, esto no tiene nada que ver. La simetría de comienzo y final, mira, aquí está como esta serie ochentera, no, noventera, 2000. Lost. Primera fotograma, último fotograma, comienzo y final. Preguntas, Diego. ¿Hay? ¿Hay alguna? Al momento, hay. Sofía, Sofía. Hola Julio, Hola. creo que debía haberte preguntado esto unas diapositivas más atrás, pero con todos estos conceptos de narrador, personaje de percepción, ¿qué ocurre con películas como Rashomon de Kurosawa, por ejemplo? Donde en realidad Ah, no sabemos quién es el verdadero personaje de percepción. no, claro, sí, es buenísimo. Lo que pasa es que, como te decía, estas son las reglas del juego, porque mucha gente no las tiene como claras, y es necesario luego empezar a jugar con eso, y empezar como a evadir uno. A ver, lo que está haciendo con Rashomon es que hay diferentes puntos de vista, pero diferentes puntos de vista no significa que todos tengan punto de vista, Sofía. En Rashomon no todos tienen puntos de vista. Entonces hay una cantidad definida de puntos de vista, que son Ns, pero definitivamente hay como personajes en Rashomon que jamás van a tener punto de vista, lamentablemente para ellos, pero tampoco tan malos. A veces uno puede ir por la vida como un P y está todo bien. Ya. Pero sí, pero hay muchos puntos de vista que van girando, entonces en una historia, uno es P y la otra es un N y el otro es el P, pero si uno hace la mirada a rayos X lejana, hay realmente ya cinco Ns y nunca más, y nada más, ¿ya? Eso. Ya, ok. Mm. ¿Qué más? Quiero... Entonces yo creo que es una buena estrategia narrativa porque las escenas se componen ya. desde... Ah, ya, ahora... Entonces, que Javier había escrito algo que decía que el Rashomon no es el monje del principio. Era una pregunta. Sobre la pregunta de Sofía. Ah, oye, es que hace mucho tiempo que no digo Rashomon, pero ya, la voy a volver a ver y ahí veo qué pasa. Pero bueno, Una, es un buen ejercicio. una pregunta muy cortita. Por lo tanto, ¿jamás enfrentarnos a la escritura sin saber el final? ¿O cabe la posibilidad, o recomiendas tú ir encontrándolo en el camino? Sí, a ver, es que eso es otra cosa, eso es como diseño de la historia, es que
es que es imposible empezar a escribir una historia y saber el final, porque todos hemos pasado por eso. Por eso dicen que hay que escribir un guión para escribir un guión. Entonces, hay que escribir un guión para escribir un guión. Entonces, cuando uno termina el guión, dice, espera un poco, en realidad terminó acá, no, terminó acá. Y uno necesita tener el sistema para empezar a jugar con el sistema. Y en un momento vamos a comprender, hay que ordenar el sistema y la fuerza del sistema. Y ahí vamos a comprender quién narra, quién percibe y quién se mueve. Y los N son las líneas. Y el N principal en un momento termina. Entonces, la pregunta es, ¿podemos hacer simetrías de comienzo y final? Miren, aquí viene. Hay varios tipos de simetrías de comienzo y final. A ver, ahí, perdón. Ya. Primero por situación. Es como comenzamos en un cumpleaños y terminamos en un cumpleaños. ¿Ya? Ok. Otro por un motivo o forma de diálogo. Por ejemplo, hay una voz en off que comienza y hay una voz en off que termina. Ahora, ¿por qué? Porque si hay una falta de ortografía narrativa, es comenzar con una voz en off y esa voz en off se pierde, que puede pasar en muchas películas. De hecho, en Los Infiltrados se pierde. Bueno, pero es que Scorsese puede hacer lo que quiera, pero finalmente, pero es un descuido, casi un descuido. Si el off abre, el off cierra. O alguien tiene que ser ese off, porque si no, ¿quién fue? ¿Ya? También hay una simetría de comienzo-final muy, muy, muy hermosa que es de universo físico, que es, eh, comenzamos en un parque y terminamos en el mismo parque. En Eterno Resplandor, nuevamente sin recuerdo, realmente comenzamos en una playa, porque más allá que tomar un tren por una playa, estamos en una playa y terminamos en una playa. Hay algo ahí, hay algo que nos remite a sellar las historias, ¿ya? Pero también puede ser, y aquí viene una cosa muy interesante, porque ustedes pueden decir, pero como no todas las películas son simétricas, es que sí, son simétricas, pero pueden tener una simetría inversa. ¿Qué significa? Ya. Hay un tipo de simetría de comienzo y final por causalidad. Ya. La primera es por causalidad, que hay una simetría de que te entregan un arbolito al comienzo, o una plantita al comienzo, o un perrito al comienzo, y al final el perro está grande o murió el perro. Ya. Entonces una simetría final de causalidad de progresión. Pero esta es bastante interesante. Mira, vamos a ocupar Closer. Aunque no la hayan visto, les voy a decir más o menos las claves de simetría de comienzo y final. Al comienzo en Closer, uno tiene que definir quién es el N, y parece que el N es este personaje, que es como, no me acuerdo cómo se llama este actor. Ya, bueno, ya. Este personaje, y que va por la calle y ve en la calle acercarse a ella. Ya. Y luego la atropellan. La atropellan porque si hubiera sido personaje de percepción, hubiera visto que viene el auto, pero es un personaje en movimiento que va moviéndose y que es visto por él. Aunque en la otra trama después ella se vuelve percepción, pero eso es otra cosa, ya. Estamos hablando del comienzo. El comienzo son extraños, de hecho ella le dice, hola extraño, y se cayó y él la lleva al hospital. Entonces está en el hospital, de hecho ahí tiene un magullón, creo, ahí está, se ve, ya. Pero pasa algo muy interesante, él va a comprar café y vuelve con cafés, vuelve con café hacia donde está ella. Entonces, él la mira a ella. Aquí no está el director raro que dice, no, vamos a contarle al punto de vista de ella y que ella lo ve buscar café. No, porque sería una alteración dramática de todo. No funcionaría nada después de eso. Entonces, él la ve a ella que está escudriñando su bolso de él. Entonces le dice, oye, disculpa, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? No, no, estoy buscando cigarrillos. Y dice, no, no, yo no fumo. Entonces, vamos a anotar eso en nuestra nota mental. Él no fuma, ¿ya? Después, él le pregunta qué hace en Londres y ella dice que terminó con su novio. ¿Y qué pasa cuando termina con tu novio? No tengo idea qué pasó con él, porque cuando yo termino con mi novio, chao. O sea, fuera. Algo así más o menos. Estoy exagerando. ¿Ya? O sea, no fuma, cuando termina con los novios, se cierra completamente. Y lo tercero es que hablan en un autobús, hablan sobre los nombres y las cosas, ¿ya? Bien. Pasa toda la película, y son extraños. Extraños, no fuma, se cierra con los novios, o se dice chao con los novios, y habla sobre las palabras. Vamos al final. Al final es inverso. Entonces, si estamos con extraños, ahora están lo más cercanos posible, en un hotel de aeropuerto, ¿ya?
está todo a punto de terminar muy bien, y él le dice, le pregunta sobre su exnovio o algo así, una pregunta totalmente inapropiada y como muy como tóxica, y él se da cuenta de eso, y él le dice, voy a comprar cigarros, o sea, ahora fuma, voy a comprar cigarros, y va, de hecho, él se va de ahí, comprende que la cagó, que hizo una pregunta súper tóxica e idiota, y vuelve, y ella cerró, porque hizo exactamente lo que hizo con el novio anterior, cerró las compuertas, y luego él queda devastado y se va a un parquecito y descubre que ella fingió su nombre, por lo tanto no es nombre. O sea, extraño, cigarro, novio, nombre, extraño, cigarro, novio, nombre, son 4 claves de comienzo, 4 claves de final inversas. ¿Se comprendió? Simetría de final, de comienzo y final inverso. Sí, 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 ¿Sí? sí. Es que sí, ya, perfecto. Ya. Ok, entonces estamos ahí. Perdón. Ya. Para terminar, quisiera decir un par de cosas sobre descubriendo el N, ¿eh? Porque es bueno, una vez que uno tiene un guión y que está desarrollando, es bueno comprender quién es el que está contando la historia o quiénes están contando la historia realmente. El primero atributo del N, aquí está, es que el N parece tener, se llama altura, eh, que es, parece comprender la historia más que el resto. O sea, es como que si todos estuvieran borrachos en una fiesta, el N es el que está como ahí al lado de la música mirando un poquito más perceptivo que el resto. ¿Ya? Se llama altura. ¿Ya? Y comprensión de altura de historia potencial. Luego, el N tiene conciencia continua, significa nadie ve dormir al N. Si el N se va a la cama con alguien, eh, el otro alguien no lo mira a dormir. N mira a dormir al alguien. N mira a dormir al P. ¿Ya? Si todos se emborrachan, el primero que se levanta a hacer café en la mañana y va entre la gente que está durmiendo en el saco de dormir, en una cosa, y va a hacer café, es el N. Nadie hace café por el N. Pero ¿qué pasa? Ya, y si al N lo despiertan con café, ¿qué deberíamos ver? ¿Qué debería saber el director de cómo deberíamos verlo? Pregunta para la audiencia. ¿Cómo deberíamos ver esa escena donde alguien despierta al N con café sin violar la regla de percepción de conciencia continua? Deberían despertarlo, ¿no? Y como Claro, abrir los ojos prácticamente y ver a la persona. exacto. Abre los Claro. ojos y ve una taza de café y dice, hola, ¿qué? Sí, gracias. Ya. Eso está permitido. Eh, el N es el único que tiene la posibilidad de generar un universo subjetivo. Significa que el N puede tener una voz en off, el N puede generar un flashback, el N puede generar un flash forward o imaginar lo que viene, el N puede hacer un mock-up o una imaginería como que imagina que golpea al vecino, pero finalmente le dice, ¿cómo está vecino? Ese es atributo de un N, no de un P. Un P no puede hacer eso. Si un P hace eso, o es un error, o es un N encubierto que hay que continuar con ese seguimiento. Miren esta película maravillosa. Eh, es, eh, el N mira, miren, el N mira. No, Memorias del Subdesarrollo es la historia de un mirón, de alguien que está mirando el universo, pero también mira la taza de su departamento, mira a una chica, mira, y tiene voz en off. Pero esto, la mirada relante narrativa, de verdad que es una mirada. Entonces, como que no es que, no es subjetivo, alguien está mirando. Y eso es un marcador gigante, sobre todo en los primeros minutos, eh, porque puedes generar algo que no quieres, ¿ah? Puedes generar que otra N, o un P que es mirón, uno dice, con este me voy a ir con la película, este va a ser el que me va a contar la película, y no es así. Y hay una cosa que a veces pues, pasa que es bastante común, que los N son obsesionados por los objetos o los implantes de registro, las libretitas, las maquinarias para escuchar, cualquier cosa que sirva para registrar es una buena herramienta para marcar un N. Bueno, yo quería hablar de esto porque creo que esto es súper fundamental, pero también quería decir que una vez que uno comprende el N,
uno comprende ciertas cosas. Uno comprende que el N no puede... a ver, este es un problema. Cuando uno funda los Ns, hace un setup de N al comienzo, o sea, uno dice, voy a contar la historia con Pedro, con Lucía y con Ernesto, de verdad la va a contar con ellos y no va a aparecer en la mitad de la película un N nuevo, a no ser que sea súper, que haya sido mencionado ese N nuevo antes como una especie de percepción como en criogénesis, por ejemplo. Siempre cuento la misma historia, pero me sirve siempre. 4 hermanas. Primera hermana, vemos que viene llegando un carrete. Es un nene y viene llegando un carrete y saca la llave, intenta entrar a la casa, pero se equivocó de casa. Y después entra a su casa, ¿verdad? Ya, perfecto. Tenemos este primer N. Segunda, pues, a la misma hora, en un servicio de urgencia, la hermana médico de urgencia, donde está, atropina sublingual, despejen, ¡puf! Ya. Está haciendo como, es la médico que es de urgencia. Tercera hermana, abrumada porque tiene una guagua y una guagua con fiebre, y está paseándola y le está dando mamadera y tiene la cagada en su casa. ¿Ya? Cuarta hermana, no la vemos, pero vemos un tren pasar en la noche y los postes pasar. ¿Ok? Y seguimos la historia de las 3 hermanas que vimos con sus pez. Pero cuando muere la madre en la mitad de la película, aparece la cuarta hermana mochilera. Ahí no sería una violación del narrador que aparezca CN porque ya lo habíamos seteado antes con esta imagen rara de los postes pasando. ¿Se entiende lo que quiero decir? Uno no improvisa N. El sistema lo equilibramos para que los N parezcan, aunque parezcan ser parte del sistema. ¿Se entiende? ¿Entiendes? Ya. Aquí yo creo que vamos a la parte ya más práctica, son los últimos 5 minutos de esto, pero es una cosa muy importante para mí, que yo, como guionista, que le sugiero hacer, que es, cuando uno tiene un personaje llamado Juan, como N1, uno dice, ok, voy a construir la ruta de Juan en la película. Entonces uno crea las escenas de Juan, sabemos que si Juan entra a una fiesta, vamos con la fiesta, Juan espera afuera de la puerta, Juan entra a la puerta, vamos al baño con Juan, nadie ve a Juan así de lejos, a no ser que sea no la escena de Juan, sino que sea de otro N, donde Juan es un pez, pero sabemos eso. Ya. Bien, Juan, como personaje, como concepto, Juan no sirve para nada si es que no hacemos algo. Juan necesita ser clonado, necesita ser abierto en todos los roles que va a tener Juan en la película. ¿A qué se refiere? Que si tenemos Juan, Mariana y Pedro, uno necesita comprender cuáles son todas los mini de Juan en la película, cuáles son las clonaciones de Juan. Entonces uno hace esto, es N1 Juan, mal hijo. N1 Juan, esposo, y todas las escenas donde está con el mundo del matrimonio. N1 Juan, vecino, cuando se pelea con el vecino. Todas las escenas donde Juan es N1, pero se pelea con el vecino, no es el mismo que está arriba, no, es otro Juan, es un mini Juan. Que así como cuando en la vida nosotros tenemos diferentes roles en la vida, saquémosle todos los roles a Juan. Vecino, espía, amante, y tenemos todo, ¿ya? Y los arcos, y el primer deber de todo guionista es cierra todos los arcos de todos los senes clonados. O sea, miren esto. Eduardo, mal hijo, marido, vecino, espía, amante. Cada uno de ellos es un arco que vamos a tener que construir en la película. Y si abres y cada arco se abre de un rol del N, de un N. Y hay que tener, y aquí quiero detenerme en algo, hay que tener mucho cuidado en la escritura loca y intrépida que estamos haciendo, de por casualidad, sin querer, abrimos un rol de un personaje que no era un rol que estaba previsto, porque te van a exigir la audiencia seguir esa ruta de que acabas de abrir, porque acabas de abrir un rol de un N. Por ejemplo, yo tenía una historia que estaba escribiendo sobre una policía en Puerto Montt. La policía de Puerto Montt se llama Almonacid. Y iba a clases de Zumba después de la PDI. ¿Ok? Iba a clases de Zumba y todo. Y cada vez que salía de la clase de Zumba pasaba por una especie de centro comercial y veía cerrado
una juguetería y veía al otro lado un sex shop. Y que se quedaba mirando un segundo ambos, unos rompecabezas y unos juguetes sexuales. Perfecto, y se iba. Lo hice por segunda vez y en ese momento comprendí que había, sin querer, hecho un nuevo rol que es almonacid / mirona de tiendas. ¿Qué significa? Que yo no puedo omitir eso. O a lo menos voy a tener que tener 2 puntos más. Mira la primera tienda, mira la segunda tienda y se compra al final de la historia o un rompecabezas o un juguete sexual. Y se cerró este arco. O sea, cada vez que abrimos un arco, tenemos a lo menos 3 puntos de cierre, a lo menos. Entonces, miren, las matemáticas no fallan. Si tenemos a lo menos 3 escenas posibles para cerrar cualquier arco, porque es raro tener 2 escenas, como que mal hijo 1 y termina mal hijo. No, a lo menos son 3. Entonces, si tenemos 3 escenas, tenemos 4, 1, 2, 3, 4, 5 roles. 5 roles por 3, 5 por 3, 15. Y tenemos 3 personajes, 15 por 3, y vamos a tener la cantidad de escenas mínimas que requiere un guión. Y yo sé que esto es muy Excel, pero les quiero decir, es algo terrible. Uno tiene que tener días de escritura creativa completa, salvaje, y tiene que tener días donde somos unos ñoños y uno empieza a ordenar esto, si no, no vamos a llegar a ningún lado nunca. Bueno, esto es lo que les quería decir. Para poder generar esto, para poder generar esta intuición de trama, es necesario comprender el concepto de que hay personajes que se mueven y personajes que que perciben. Entonces es esto. Siempre hablando en mi cuaderno guión quién cuenta la historia, quién es el protagonista y quién tiene el punto de vista, porque una buena historia se puede destruir con un mal punto de vista y una mala historia puede generar tanta conexión que alguien dice pásame la sal y todo el mundo va a llorar en una mala historia porque el punto de vista estaba súper bien marcado. Y eso. Esto es. Súper, muchas gracias, Julio. Había alguien que pidió la palabra, pero tiene un puntito nomás de nombre. Hola, sí, yo pedí la palabra. Hola Julio, ¿cómo estás? Muy bien. Julio, del punto anterior te quiero hacer una consulta porque cuando estabas hablando de que te aparece un narrador como a la mitad de la película y se puede tomar como un error. Me acuerdo mucho del ejemplo de Bastardo sin Gloria. Bastardo sin Gloria hay una parte donde aparece simplemente un narrador para hablarte de la historia de Hugo Stiglitz y ahí es donde, de ahí nunca más vuelve a aparecer. ¿Cómo funciona el concepto ahí? Sí, claro, es que estamos hablando piensa esto, estamos hablando también de Hitchcock que mata al narrador, estamos hablando de películas que se tratan de eso, que se trata de que acabas de hacer una choreza, que es, o ¿se acuerdan de esa película donde había un vaquero en la mitad donde hablaba en un bar, el vaquero es una de los hermanos Cohen? Claro, eh, como te digo, estas son las reglas, cuando alguien está pintando un cuadro, al principio tiene que hacer rayas rectas, estas son las reglas del juego. Y luego empieza a jugar con eso. Y pone un N, marca el N, y luego el N mira a cámara y dice cosas. No, un P mira a cámara en la mitad y dice cosas. Claro que sí. Pero el tema es que alguien puede pensar, ¿se habrá equivocado? ¿O es un genio? Bueno, ese es el juego. Mira, en el chat, Carlos escribió la siguiente pregunta, Julio. Dice, ¿cuál es la ventaja de darle continuidad a este paradigma de Ns y Ps? La ventaja es una ventaja de afinidad, porque tú quieres que tu película transmita un viaje emocional, un viaje o de transformación, o un viaje de denuncia, o un viaje que te importe. Pero si tú empiezas a alterar y todo el mundo cuenta, imagínate un sistema narrativo donde todos tus personajes tienen punto de vista y cuentan, y da lo mismo quién tiene la línea, no puedes generar la conexión, la involucración emocional que te lleva, y que las buenas películas te lleva hasta el final, y uno dice, me pasó una máquina aplastadora, moledora de carne por encima, acaba de cambiar mi vida al salir de cine porque viví un viaje. Tú puedes hacer lo que quieras, pero si tú quieres generar empatía con algunos personajes, empatía inversa, empatía terrible. Con Taxi Driver, el Taxi Driver es un fascista, pero uno va en los zapatos de ese personaje, comprendemos que hay algo ahí, hay una experiencia cinematográfica. Si no, es un acto random de percepción.
¿Alguien más tiene una pregunta? Que la escriba. Muchas Eso, gracias, te dice Carlos. muchas gracias, Carlos, también. Consulta. Yo te puedo hacer una pregunta sobre esto, Sí, sobre los roles variables, esto que se sí. le llama la premisa o idea persistente o temática universal que está detrás de nuestra historia. Al yo ir variando de un personaje perceptivo a un movimiento, ¿cuánto debiese cambiar o no lo que le llamamos premisa? ¿O no debiese por qué cambiar? No cambia. Yo creo que no cambia. Creo que si uno contara Taxi Driver y lo contamos a través de Jodie Foster, eh, claro, lo que cambia es la conexión y tu experiencia en relación a la historia. Esto es una herramienta básicamente de generación de una experiencia de intimidad con lo narrado. Eh, bueno, y mucha gente muy talentosa lo sabe. O sea, uno sabe que uno dice, ¿por qué esta película no está funcionando? ¿Han visto? Esta película tiene todos los elementos, ¿por qué no está funcionando? Violaciones sistemáticas de punto de vista. Es como la radioactividad. Una pequeña cosa no te hace daño, después te mata. Aquí te mata la acumulación de violaciones sistemáticas de punto de vista. Te deja pegar, yo llamo películas que quedan pegadas en la pared, y otras son películas que uno se lleva para la casa. ¿Y algún consejo para conseguir esta metáfora de lograr que el espectador se ponga en los zapatos de nuestro personaje N? Sí, ser súper claro que la película es un viaje de percepción y no abandones a la audiencia. Es como si el personaje que te va a conducir a la película te tomara la mano y te mete a una fiesta llena de gente y no te suelta la mitad. Entonces, no sueltes el personaje en la mitad. Pero eso no significa que sea una película de un solo N, porque estamos viendo la historia de Juanita y que nos lleva y estamos totalmente metidos en eso, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? Todo lo demás, y luego saltamos a Pedrito, bueno, y Pedro también nos sigue, o sea, pero no empezamos a hacer, y después volvemos a Juanita, o sea, me refiero a que hay una coherencia de las líneas, y si uno los dibujara, no habría pérdida de energía en esos caminos, está la línea correcta, y cuando se pierde y se rompe la cosa, se desarma y hay que volver a armarlo. El problema es que si uno no lo va a armar el personaje y el espectador, y el espectador se va a meter en los zapatos de cualquiera y va a tener una experiencia totalmente diferente de película. Habían levantado una mano, Mau. ¿No? No, Javier Muñoz. No, Ah, no, yo también. Ya. Después ya, sigue Javier. ya. Ya. Es que me pasó me sentí en lo que dijiste porque creo que tengo estas historias que quedan como en la pared y quería como preguntarte cómo fue quizá muy personal, pero cómo fue la transformación de tus historias cuando descubriste como este mecanismo del narrador y el personaje, o sea, el N y el P. ¿Cómo Claro, fue el exacto. cambio? Mira, eh, voy a contar una historia que hice una película eh, que eh, que tenía una violación del narrador sistemática, que, porque la narración estaba contada donde los N no están siendo respetados, y, y yo no sabía por qué no estaba funcionando. Y de repente no, es que ese personaje no puede ser observado por ese otro. Y no solamente eso, habían escenas casi con cámara de seguridad, como que habían dollies, estaba más importante cómo estaba filmado el universo que el seguimiento subjetivo de la percepción del personaje. Pero, por ejemplo, una que dice que se llamaba La vida de los peces, es un tipo que va por una casa y vamos siguiéndolo a él y vamos en los zapatos de él todo el tiempo, ya todo el tiempo hasta el final, bajo una escalera y luego se va caminando. Perfecto, claro, ahora es fácil hacer eso con un solo N, eh, pero eh, yo hice una audioserie y que es de ciencia ficción, ya. En caso que uno podría decir, esto solamente sirve para cine, no, sirve para todo. En caso 63, yo sabía exactamente que el N era la doctora y que el P era
el paciente. Y eso es un buen ejemplo, que el P es más interesante que la percepción, que la N, pero no importa, pero uno siempre tiene que contar las historias con pérdida informativa, desde alguien que no sabe a un mundo, a un mundo por descubrir. Entonces, y alguien que sabe. Esa tensión de no sé, sé, genera dinámicas de historia súper adictivas. Entonces lo que yo hice fue, nunca vio el punto de vista en términos de que siempre fue ella la que iba a ver al paciente, o el paciente, de alguna manera, ella siempre tenía el punto de vista hasta el final. Ella es la N. Pero en un momento, en un capítulo, yo lo alteré y hice una cosa diferente que, y como que no, ¿por qué no me funciona? Y está tan, yo encontraba tan bueno este capítulo, pero no funciona para nada. ¿Qué pasó? Claro, él tenía el punto de vista y ahí me di cuenta y lo ordené y funcionó. Javier tenía una pregunta. Sí, o sea, era algo que dijiste antes, creo, pero quería como corroborar. Y otra pregunta que se me ocurrió recién, solamente para hacer si entendí bien. La primera era en lo que respecta a el... oh, sí. Cuando un narrador o narradora se involucra y como que se contamina un poco con el rol de quien ejecuta la acción, se me olvidó El el nombre, movimiento, claro, claro. la que hace el movimiento, porque hace poco vi Mid-90s, Ya. Mid-90s, y donde al principio parte con un personaje que es narrador, es observador, pero que de a poco se va como transformando en alguien con movimiento, y obviamente con lo que eso conlleva. Pero ahí no Claro. sé en qué momento él recupera como, o si alguna vez recupera ese rol de narrador otra vez. ¿Cachai? O si es Mira, posible volver. es que es súper buena la pregunta. Mira, los N siempre van a ser N, aunque se contaminen y olviden que son N y finalmente terminan haciendo peleas clandestinas en la parte de atrás de un estacionamiento. En un momento, cuando están pegando, uno va a comprender que igual hay un N ahí adentro, y es su historia. Es la historia de un N que se contaminó con el movimiento, que es básicamente la historia del cine. La historia del cine es los Ns que se enamoran de los movimientos. Y se contaminan con ellos y sucumben. ¿Qué decir de El Ángel Azul? El Ángel Azul, la pelea emblemática. Un profesor, y es un N, un profesor punto percepción, va al Ángel Azul y el movimiento lo destruye, lo exprime, pero vivió. Y eso es. Y siempre fue un N. Ya, bacán. Bacán, porque tenía esa confusión. Y la segunda, también lo planteaste con el ejemplo de la muñeca, como el N como un objeto. Sí. Me preguntaba si eso también funcionaba, por ejemplo, en The Wire, que es como el N como una ciudad, creo. No sé, y ahí quizá me tiré un carril, pero no sé si funciona de esa forma, como una ciudad que de cierta forma va narrando las distintas historias. Sí, bueno, es que lo que pasa, es verdad, lo que pasa es que siempre hay un N0 que es el contenedor de todo. A veces es una ciudad, a veces es como un silo, y a veces es el mismo N, el mismo narrador. Y en los 50 las películas de ciencia ficción, había un N0 dentro de la intradigético, donde había un podio, había un tipo que no sabíamos quién era, y unas cortinas y decía el universo, ese insondable campo de misterios. ¿Qué nos preparará? ¿Qué nos deparará? ¡Chan! Y salían los créditos. Y luego empezaba la historia. ¿Quién era ese tipo? Un N0. Ya, entonces, claro, son contenedores, pero decir que una ciudad es un N es demasiado ambiguo. Pero sí un violín rojo puede ser un N, sí un traje puede ser un N, y sí un talismán puede ser un N que va pasando de persona en persona. Eso sería como un McGuffin, entonces. Siempre que ese McGuffin lleve la acción y la acción esté presente en toda la acción como si él fuera un punto de vista. No sirve que sea un maletín que hay que recuperar hasta el final. Eso es un McGuffin puro. Okay. Ya, pero bacán. Gracias. Ya. Todo muy interesante, gracias. Porfa, siguiendo ese ejemplo, ¿puedo aportar algo? Sí, Ya, claro. Justo pasó la película de El Tren Bala, y en el Tren Bala salió como la perspectiva de la botella. ¿Cómo Exacto, funciona eso? exacto. Y
Ahí había un N objeto, claro. Sí. Pero, por ejemplo, hay una serie que es pésima, es fallida, es incorrecta, y yo trato de... Pero a mí me pareció que se llama The Idol, donde uno no tiene idea quién es el punto de vista. Hay un enredo completo de percepciones, movimientos, y lo que denuncia finalmente se vuelve en contra de ella y se exacerba. No, está lleno de errores y es como que me dan ganas de, a ver, detengamos, ordenemos las líneas, vamos, hagamos el dibujo, volvamos de nuevo. Mira, ahí se cayó HBO, diría ser parte controlada de ti. No, Ya, bueno, nos pasamos muchísimo el tiempo comprometido. Queremos agradecerte mucho, 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 Julio, de verdad. Y creo que hablo por nombre, es extremadamente interesante la visión y teoría que ha armado en torno al arte de contar historias. Estamos muy agradecidos. A nombre de la incubadora, a nombre de los participantes, a quienes están recibiendo asesoría o tutorías y de quienes vinieron como meros espectadores, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Esperemos que en las nuevas versiones de la incubadora, ojalá en una presencialidad nos podamos juntar y una vez que se acabe esto nos pusiéramos a compartir una cerveza, sesión por muy supuesto que sí. agradable. Ok, Quiero agradecerles a todas y todos su participación, que estén atentos a sus correos, quienes le están llegando las citaciones para las asesorías o tutorías, quienes están recibiendo los comentarios de los asesores, y para todo el resto queden atentos porque el próximo mes viene la siguiente charla, probablemente sea casi en un mes exacto, y eso, agradecerte a ti, Julio, nuevamente, muchas, muchas, muchas gracias. gracias por la invitación, vamos a tomar 11, así que, y úsenlo, porque yo lo uso todos los días. Gracias. Buenísimo, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Ahora se estén bien.